Bueno, buenas tardes. Me llamo Gabriel Omar Zangaro y vengo a exponer la defensa oral del trabajo final de grado correspondiente a la actividad agrícola siembra y cosecha desarrollado en la empresa Tercero Arriba, que está localizada en la provincia de Córdoba. Esta empresa cuenta con 522 hectáreas, una trayectoria de 21 años, con una organización de la empresa que está constituida e integrada por 4 socios, un encargado que supervisa y trabaja en tareas rurales, un área de coordinación con las empresas que se subcontratan y un asesor que es un ingeniero agrónomo en forma externa. La empresa, como decíamos, tiene diseminadas las 522 hectáreas en 6 subregiones y la actividad principal es el ciclo agrícola. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las combinaciones muy favorables relacionadas a la tierra y el clima, puede sembrar y cosechar cereales y dentro de los cereales los referidos al maíz, al maní y la soja. El proceso productivo arranca con la identificación de la tierra, el saber en qué estado se encuentra, qué bondades tiene para producir la siembra, que ya dijimos puede ser de maíz, de maní y o soja. Una vez determinado eso y sabiendo qué cantidad de hectáreas se quedan para ellos y cuáles ponen a arrendar, utilizada la siembra, llevada adelante la siembra, se procede a la fumigación. Una vez que el cultivo ya está creciendo, y protegerlo de malezas, de insectos, tratando de controlar y eliminar plagas existentes para pasar a una cosecha y un proceso de almacenamiento que tiene a través de silos propios que permiten guardar entre 1.500 y 2.000 toneladas de cereales. Respecto al marco normativo, nosotros tenemos que tener en cuenta, luego de haber tratado de encontrar algún tipo de documentación referida a índice de siniestralidad, próximas capacitaciones, qué tipo de vigilancia a la salud están llevando adelante, entrega y uso adecuado de PPP, decir lo siguiente, que no cumple con el artículo 75 de la ley 20.744 respecto a resguardar la condición psicofísica, la dignidad del trabajador y evitar efectos de tareas tales como penosas, ruidosas, insalubres, de vibración, esfuerzos repetitivos, posiciones forzadas, entre otros. Esto conlleva a no cumplir con la ley 19.587 del año 72, ya que no tiene a un representante alguno expresado a través de los artículos 4 y 5 de dicha ley, en la cual lleve adelante el cumplimiento de la normativa vigente bajo condiciones de higiene y seguridad. Y por el otro lado, tampoco cumple con los objetivos trazados en la ley 24.557 del 96, que establece la eliminación de la siniestralidad, la reducción de los daños originados por accidentes y enfermedades profesionales, no fomenta la reparación de los daños y su probable recolocación luego del alta en la cual se estableció algún efecto de la contingencia, y no se ve una constitución de una mesa en las cuales los temas de seguridad y salud sean atendidos como corresponde. A su vez, dentro de lo que es el decreto regulatorio de la actividad, es decir, el decreto 617 del 97, no cumple con el artículo 5
del mismo decreto, que establece la obligación de tener un representante de higiene y seguridad y también de un especialista en lo que es medicina laboral. Además, no cumple con el artículo 21 de la ley, del anexo 1 del decreto 617 del 97, no cumple con el artículo 4 de dicho anexo, que establece en el inciso A cómo deben ser las mediciones de agua, y el inciso C la entrega de EPP. El artículo 48, 49 y 50 tampoco los cumple, que tiene que ver con la capacitación a llevar adelante, los tipos de capacitaciones, la obligatoriedad. Y cuando decimos tipo de capacitación es referido a todo el personal. Todo el personal, estamos hablando de el personal propio de la empresa, el personal que viene de las empresas subcontratadas y aquellos que comúnmente se le dicen trabajadores golondrinas. No se cumple con el artículo 24, que establece las cargas máximas y las distancias máximas a recorrer. Estamos hablando de no más de 50 metros, sino más de 10 metros. Es decir, no se cumple con la resolución 81 del 19 de la normativa emitida por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. No tenemos registro de medición de protocolo alguno, con lo cual al ver esto podemos comentar que la empresa realmente está floja de papeles, como se dice hoy día. En este proceso de identificación de cumplimiento y qué tipo de cumplimiento a la norma vigente tiene, y luego de haber visto cuáles son los procesos, la etapa productiva, las tareas a desarrollar y el personal, van apareciendo riesgos de acuerdo a tipos de tareas, como hemos visto nosotros, todo lo que es la manipulación de la tierra, el sembrado, el riego, la aplicación de fitosanitario y el control biológicos de plaga son para tener muy en cuenta. Esto trae aparejado una primer torta que podemos expresar de los accidentes que ocurren en el agro en general, y de acuerdo a qué tipo de utilización o tareas se esté desarrollando, aquí vemos los porcentajes. Por ejemplo, el uso de agroquímicos como un 41% encabeza la cantidad de accidentes que existe cuando al momento de aplicar fitosanitarios se llama. Todo lo que tenga que ver con uso de máquinas y herramientas con un 15%, las labores manuales con otro 15%, y el transporte y mercadería y comercialización termina de encabezar estos grandes grupos, además de todos los que hay, en un 13%. Otro dato específico es que durante el 2017 se han registrado un total de 1.304 contingencias, muchas de las cuales de efecto mortal. ¿Qué factores de riesgo aparecen en la producción agrícola? Los más importantes son los factores climatológicos, ya que es un factor que no se puede controlar, y el factor biológico en sí. De hecho, toda la aplicación de fitosanitarios correspondiente al factor climatológico, nosotros podemos decir que estamos, por ejemplo, en una etapa de aplicación de fitosanitarios a la mañana, a la tarde tuve un cambio climático rotundo con un viento muy peligroso, que pueden alcanzar entre los 40 y 45 kilómetros por hora, razón por la cual todo lo que se utilizó de fitosanitarios como aplicación no sirvió. Y otro ejemplo que podemos dar en la etapa de cosecha, por ejemplo, luego de estar ya en el proceso de la cosecha en las últimas 40, 50 hectáreas, que son de maní, encontrarnos que por producto de heladas, 2-3 días seguidos, ese maní, al momento de cosecharlo, está totalmente quemado. La inspección y el ver el ciclo productivo en detalle determinan la aparición de riesgos.
Y los riesgos son relacionados con riesgos físicos a qué? A todo el estrés térmico, ya sea por lluvias, por fríos, por calores, el riesgo químico, todo lo relacionado, como dijimos, a la utilización de fitosanitario y aplicación, lavado de los mismos, preparación también, riesgos biológicos, contacto con insectos, animales, plantas, lo referido a exposición ante polvos orgánicos e inorgánicos, los riesgos ergonómicos, todo lo relacionado a posiciones forzadas y esfuerzos repetitivos, como también riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque la actividad demanda un ciclo diario de trabajo de muchísima exposición a las horas. No son las horas convencionales que generalmente se suelen hablar de 8 horas de trabajo. Esto es mucho más. En esta pantalla vemos rápidamente que esa identificación de riesgos está traducida en esta filmina, en donde hablamos justamente del problema que tenemos ante la aparición de cambios climáticos, temperatura extrema, ya sean por frío o calor, todo lo relacionado a la aplicación de los fitosanitarios desde el momento del transporte, de saber qué tipo, a través de una matriz de compatibilidad y una clasificación de combustibles de acuerdo a material y combustible, saber qué son los materiales que estoy utilizando, la aplicación en sí y el proceso de lavado y limpieza de todos los elementos utilizados en lo que es la preparación, la aplicación y el lavado. Luego pasamos también a determinar qué es lo que ocurre al trabajar con máquinas y herramientas. Con toda la información recogida, con el estado de situación de la normativa en cuanto a si se cumple o no se cumple, y determinadas las etapas del proceso productivo, está claro que vamos a avanzar en identificar peligros, en evaluar riesgos, en darle los niveles de severidad a esos riesgos y establecer lo que yo llamo semáforo de riesgos. Es decir, saber cuáles son los riesgos críticos, los riesgos medios y los riesgos bajos o tolerables. Los riesgos críticos son dos problemas que tengo detectados, que es la exposición a qué? A rayos UV y la exposición a fitosanitarios. En cuanto a los riesgos moderables que están en color amarillo, son los riesgos por utilización de máquinas y herramientas, por riesgo económico, psicosocial, por riesgos físicos, entre otros. Y los riesgos bajos o tolerables son aquellos riesgos que, por ejemplo, lo que es el mantenimiento de máquinas y herramientas, yo ante ciertas tareas esté expuesto, por ejemplo, cambio de filtro, aceite, llenado de combustible. Eso va a producir gases que me van a ingresar al organismo, pero actúan como riesgos tolerables. De más está decir que si yo tengo estos riesgos y que son de tan envergadura, o sea, de color rojo, riesgo crítico, yo tengo una idea de lo que son exposiciones a rayos ultravioletas. Rápidamente decimos que estas son emisiones del rayo del sol que se desprenden a través de energía. Esa energía es a través de rayos ultravioletas. Tenemos tres tipos de rayos ultravioletas, A, B, C. El C es el más peligroso, pero por suerte no es que llegue a la superficie, porque es absorbido en el trayecto por la cantidad de ozono que existe en el espacio. El A es el que pasa entre un 95 y 98%. Produce en el organismo ciertos efectos, como todo lo relacionado a quemaduras internas, externas, aparición de úlceras de córnea, entre otras cosas. Y el B pasa entre un 2 y un 5%, pero es más peligroso porque
Ya después de un envejecimiento prematuro de la piel aparece lo preocupante que es el cáncer de piel, más conocido como melanoma. En cuanto a los... Acá tenemos una incidencia expresada en esta tabla de los rayos UV. Y nosotros vamos viendo a medida cómo aumentan los rayos UV, cómo va bajando la cantidad de exposición en minutos de un cuerpo humano a los efectos del sol, desde el momento de tener una piel muy clara a tener una piel muy oscura. Si yo voy al índice UV extremadamente alto, arranco con un nivel de 11 y a medida que voy subiendo hasta un índice UV 15, yo voy viendo en tipos de exposición de piel muy clara y muy oscura que arranco en 10 minutos y bajo 8 minutos, y la protección de la piel por su propio organismo sin ningún tipo de factor de protección ante un trabajo expuesto a rayos, por ejemplo, ultravioletas B, me va a dar que de 31 minutos que puedas poner en un nivel de incidencia de 11, bajarlo a 23 minutos en un nivel de incidencia 15. Con respecto a los fitosanitarios, acá se establece un llamado cada año de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, advirtiendo que cada vez es preocupante el mayor uso de fitosanitarios. En especial, la Argentina ocupa el cuarto nivel a nivel mundial de uso de los mismos, detrás de Estados Unidos, perdón, de China, de Estados Unidos, de Brasil. ¿Qué efectos produce en la piel? Lamentablemente la aparición de cáncer, perdón, no en la piel, en el cuerpo humano, la aparición de cáncer. ¿Y qué tipos de cáncer? Bueno, es cáncer en la sangre a través del sistema linfático y en la médula ósea, leucemia, y también en los periodos de embarazo durante la gestación, contactos con algún tipo de fitosanitarios por exposición durante el trabajo, originan malformaciones al momento del nacimiento y severas deformaciones neurales a través de el desarrollo del bebé. Bien, con todo esto que tenemos como información, que sabemos nuestro estado de situación, queda claro que lo primero que tengo que hacer es establecer un plan, implementar un plan relacionado al cuidado de la salud y de la seguridad del trabajador. Y específicamente voy a tener un objetivo general, que es realizar un análisis exhaustivo y muy crítico de los dos problemas detectados, es decir, la exposición a los rayos UV y la exposición a los fitosanitarios. Y voy a tener que utilizar una herramienta que me permita, ante estos dos problemas que no los detecté yo, estos problemas ya vienen generados, voy a tener que hacer una herramienta, como dije antes, que me muestre resultados visibles, aplicando medidas reactivas y que vaya en contra de los actos y condiciones inseguras que devengan o devienen en aparición de peligros y riesgos, y que si esos riesgos se materializan, conllevan a contingencia con sus correspondientes efectos de contingencia. Entonces, deberé aplicar en un tiempo muy acotado medidas reactivas para atacar estos problemas. Y la única herramienta que me ofrece esto, atacar estos problemas, estos dos problemas que tengo ante la exposición, mostrarme resultados visibles y en un periodo de corto de tiempo, estoy hablando de una semana, dos como mucho, es nada más ni nada menos que la herramienta SMART. Ahora bien, una acotación. Cualquier tipo de medida que yo tome a través de también la utilización de la pirámide situacional, lo voy a poder hacer y voy a poder implementar este plan
si solo si yo tengo el compromiso de la alta dirección plasmado a través de recursos. ¿Y qué recursos? Recursos materiales, recursos humanos, recursos económicos, recursos financieros. Si yo no consigo de la alta dirección este compromiso, no podré aplicar ningún plan de acción. Y una vez que yo tengo estos objetivos trazados, el desarrollo de estos objetivos que pueda llevar adelante los voy a plasmar a través de un diagrama de Gantt. Y por ejemplo, con objetivos específicos, que puedo citar algunos, hablamos de que en mi primer año de haber implementado de llevar a la práctica este plan, voy a poder mostrar mi primer índice de siniestralidad, porque entre la documentación que busqué no había ninguno. Y a los 8 meses voy a poder mostrar los resultados de lo que son la entrega y uso adecuados de PP, o lo que es capacitar al 80% de los trabajadores y a través de procesos de evaluación yo poder mostrar que realmente llegue a la meta que me había propuesto. Y cuando hablamos de mostrar resultados, nosotros tenemos que aplicar lo que conocemos como índices de resultados, que no son ni más ni menos que fórmulas con variables cualitativas y cuantitativas que nos ayudan para mejorar, que nos ayudan para mostrar y comparar resultados y que nos ayudan para controlar el seguimiento de este plan que puedo implementar. ¿Qué tipo de indicadores de resultado existen para la seguridad y salud en el trabajador? Bueno, indicadores de accidentabilidad, de severidad, de probabilidad, de evaluación, de capacitaciones, de desempeño, de eficiencia, de eficacia. Todos nos van a mostrar, como ya recientemente se comentó, nos van a mostrar oportunidad de mejora y comparación entre resultados. Y lo que está mal, proceder a cambiarlo. Entonces, ¿qué medidas reactivas yo puedo utilizar con respecto a los dos problemas detectados? En el caso de la exposición a los rayos UV, estas medidas incluyen la interpretación a través de la pirámide de actuación que el sol, no lo puedo ni eliminar ni lo puedo sustituir. El sol siempre va a estar. Sí puedo aplicar medidas de ingeniería en donde yo pueda, por ejemplo, tener postas en las cuales tenga unidades móviles con bebederos para todo lo que es el que la gente se pueda refrescar, que contengan líquidos que me ayuden a recuperar las sales perdidas, en donde, como medida también de ingeniería es la organización de la tarea, es decir, entender que si durante el día de trabajo, que tiene mucha exposición a los rayos UV, yo tengo índices muy altos, bueno, ahí realizar quizás un parate, planificar tareas, horarios de descanso o situaciones de descanso que coincidan con la incidencia muy grande de rayos UV, que algunas cuestiones de trabajo, de tareas que se realizan al aire libre se puedan realizar en superficies cubiertas. Y obviamente también contar con unidades móviles en donde yo pueda en el interior de ellas contar con retroproyectores,
y compu. ¿Por qué? Porque es importante a nivel de capacitación realizar capacitaciones diarias, dinámicas, las famosas capacitaciones de los 5 minutos, acompañado de folletería, para empezar a que el trabajador que tiene tareas con exposición a rayos UV empiece a entender los efectos originados por esa exposición. ¿Qué tipo de PP vamos a utilizar? Bueno, los tipos de PP que vamos a utilizar para todo lo que es exposición a rayos UV, estamos hablando de ropa clara, no oscura, ropa de material de algodón no sintética, con sombreros y gorras con ala ancha, con gafas para permitir que no haya mucha incidencia en la formación de úlceras de córnea, mangas y pantalones largos, y además tener zapatillas o zapatos livianitos. En lo referido a todo lo que es los fitosanitarios, bien, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como medidas reactivas, y aplicando la pirámide de situación, yo puedo ir por una situación de eliminar la utilización de compuestos líquidos o compuestos inorgánicos, sustituir esos mismos por componentes biológicos y además utilizar componentes orgánicos. Empezar de nuevo a recuperar la bioprofilaxis a través de la utilización de herbicidas como bioestimulantes y biopesticidas. Los bioestimulantes van a ayudar al sistema de procesamiento de crecimiento de la planta, el cuidado de la misma, inclusive ante situaciones climáticas que pueden cambiar, y todo el tema del impacto climático, que empiece a originar la falta de recursos estratégicos como puede ser falta de agua. Y además, dentro de los biopesticidas, utilizarlos de tal manera para que sigan controlando y eliminando todo el tema de plagas. ¿Esto qué va a ofrecer? Un cambio notable en la salud del trabajador. Por otro lado, si seguimos utilizando fitosanitarios con componentes químicos, estos producen un efecto que es de gas invernadero, que anteriormente, ante la existencia de pulmones herbáceos, estos eran los que absorbían este efecto. Hoy, al no estar, por un tema de deforestación no planificada, sino masiva, y por los cambios climáticos que se están produciendo, acá nosotros tenemos la cuestión de que se produce un debilitamiento, perdón, cada vez más pronunciado de la capa de ozono. En lo referido a las capacitaciones, vamos a utilizar el mismo sistema que estamos atacando para el otro problema, tener unidades móviles, que esas unidades móviles contengan los elementos que nosotros ya detallamos y que nos permitan acercarnos nosotros a los lugares en donde se están trabajando como aplicación en la etapa de la tarea que tenga que ver con todo el sistema de fumigación, su preparado y almacenamiento y lavado y almacenamiento. ¿Qué EPP? Bueno, son EPP con buzos que tienen que estar tomados al cuello, mangas, cintura, tobillos, descartables, que brinden protección P4, P5, P6. La P6 es para protegerse contra salpicaduras, la P5 para utilización de fitosanitario en estado líquido, sólido, gaseoso, y el P4 al sistema de asperjado. Guantes del tipo N374 que ofrezca maniobrabilidad y que también tenga la cuestión de tener un largo de 30 centímetros y
o un espesor mínimo de profundidad que no sea menor a los 5 milímetros. En cuanto a mascarilla, mascarilla doble, en lo posible completa, para evitar el ingreso de los fitosanitarios al organismo. Y en especial que tenga la letra D, porque esa letra nos brinda la oportunidad de tener protección a la partícula más diminuta que pueda existir durante el proceso productivo. Como medida de ingeniería acá vamos a utilizar también la cuestión de camas biológicas. ¿Por qué? Porque en todo el sistema de preparado, aplicación, lavado, de todo lo relacionado a los fitosanitarios, nosotros hemos visto que hay una cuestión que no se controla, que es el derrame de estas sustancias fitosanitarias. Y generalmente contaminan la napa, porque en el lugar donde van es directamente sobre la tierra existente y automáticamente se empieza a filtrar y produce contaminación de napas. Entonces, la utilización de estas camas biológicas, que son zanjas de un metro, metro y medio de largo, 60 de ancho y 1 metro de espesor, que contiene capas de arcilla en la primera capa, la inferior, en la capa media tiene mezcla de turba, vegetales y tierra, y arriba, en lo que es la parte superior, abierto o cerrado con pasto o tierra existente. Vamos a proceder inteligentemente a controlar ese derrame y degradarlo. Dicho esto, y habiendo desarrollado las medidas reactivas para atacar estos problemas y entender que con una pirámide situacional podemos, a los dos problemas detectados, saber qué medidas correctivas y preventivas vamos a desarrollar, pasamos a la etapa de recomendaciones. Y una de las recomendaciones a tener en cuenta son, por ejemplo, que dentro del galpón existente que tiene la empresa no podemos encontrar todo mezclado, o sea, los elementos de limpieza y enseres por un lado, máquina, herramientas por el otro, todo lo que es relacionado a insumos, ya sea para personas o animales, en otro lugar, bien diferenciados, bien clasificados. Con respecto a planificar la gestión de residuos fitosanitarios, una acotación en especial, lo que yo tiro como idea a realizarse y negociándola actualmente con la alta dirección es la construcción de un depósito para fitosanitarios. Llámese de depósito, sector, cuarto, el cual desde ya no puede ser una ampliación de la vivienda existente del encargado, porque esa es una de las contraindicaciones. Este depósito tiene que estar ubicado en una zona que no sea negable, que no esté a menos de 100 metros de un espejo de agua, que no esté cerca de la vivienda del encargado, que, por ejemplo, su piso sea impermeable, al igual que su techo, el techo térmico también, que el piso sea fácilmente de limpiar, que las dimensiones de este lugar estén de acuerdo a la cantidad de fitosanitarios que debemos usar en cada ciclo productivo, que se debe respetar lo que nosotros consideramos como matriz de compatibilidad, en lo cual, de acuerdo a la clasificación del material y su grado de combustibilidad, nos va a permitir a nosotros saber qué tipo de fitosanitarios puedo mezclar, cuál no puedo mezclar, de qué manera en cualquiera de sus estadios, o sea, sólidos, líquidos, gaseosos, tengo que colocarlos en el almacén al momento de dejarlos para volverlo a utilizar cuando sean requeridos,
que si tengo los líquidos los voy a colocar en la parte inferior. ¿Por qué? Porque eso me va a brindar que al momento de un derrame ocasional los mismos no impacten sobre otro tipo de fitosanitarios y arruinar la inversión hecha en los mismos. Eh, y ya que hablamos de derrame, contener elementos para recolección de los mismos, bolsas de para estos elementos, perdón, y container que van a tener que estar cumpliendo con la ley de residuos 24.051. A su vez también tener recipientes para colocar en el mismo los envases ya limpiados luego de un proceso llamado comúnmente triple lavado. Además, ese lugar tiene que contener, eh, por ejemplo, el artículo 24 del inciso 1 del decreto 617 del 97, todo lo relacionado a la instalación eléctrica, cumplir, que es la que se ponga, esté eh, hecha para resistir una atmósfera explosiva. Si hablamos de que dentro de ese ambiente voy a tener todo lo relacionado a la instalación eléctrica, voy a contar con un tablero, al lado del tablero vamos a tener un extintor. Todo lo que es cartelería, en especial la más importante, que es persona ajena, prohibida persona ajena al sector, lo que yo llamo cartelería inteligente, con los teléfonos ante una contingencia, teléfono del RT, del hospital zonal, del cuerpo de bomberos, de la comisaría, de lo que tenga, como se llame, defensa civil o algo relacionado a dicha área. Y también teniendo en cuenta que cada uno de los fitosanitarios que tenga con su correspondiente ficha de seguridad, la cual guardaré dentro de un folio y cada ficha en un folio y ese folio en una carpeta. Además de que los herbicidas tienen que estar separados de los fitosanitarios, guardados dentro de un armario que deba cumplimentar lo normado por resolución 896 del 99. ¿Qué otro perdón, qué otra recomendación llevo adelante? Bueno, todo el sistema de plan implementado por exposición a rayos UV y fitosanitarios deberá tener control y seguimiento de manera eficiente y eficaz. Y en un mediano plazo, elaborar y proponer un plan de acción que nos posibilite comenzar con un procedimiento o un proceso de mejora continua. Y qué mejor que utilizar el ciclo de Deming, ya que el ciclo de Deming me ayuda a acompañar, proyectar una mejor visión y una mejor manera de organizar el trabajo con las etapas correspondientes dentro de lo que es el ciclo productivo. Por último, la conclusión, que básicamente empezamos por decir que la actividad del campo en todo el país, no solamente en esta empresa, se trabaja bajo un tema de precarización laboral y proceso de trabajo rudimentario muy elevado. Es muy precaria la tarea del trabajador rural y las condiciones dejan mucho que desear. La realidad indica que la mayoría de estos campos, con esta producción agrícola, campo agrícola, creen que con la presencia de un ingeniero agrónomo y de un veterinario ya están cumpliendo con toda la normativa vigente. Con lo cual mi conclusión es que como responsable de higiene y seguridad empiece a revertir dos situaciones que ocurren en este campo y en esta empresa en particular. Que deje de ser reactiva para pasar a ser proactiva
y que en un futuro mediato empiece a tener incorporado una cultura y que esa cultura se transforme en una política de esta organización, que es nada más ni nada menos que el cuidado de la salud y de la seguridad del trabajador. Muchísimas gracias por haberme permitido llegar hasta acá. Mi tiempo acaba de terminar. Espero que haya sido una ponencia dinámica, que no haya sido anodina y que les haya gustado. Y ahora empieza el tiempo de ustedes. Muchísimas gracias.